aquí de aprender nuevamente contenidos contigo. Muchas Cuando tú gracias, nos, amigo. Un placer. Gracias. Cuando nos indiques, nosotros hacemos la presentación y te damos el pase, ¿te parece? Ok, según yo soy medio puntual, falta un minuto. Así que esperemos que se cumpla el horario a la hora señalada, como dice el western. Perfecto. Bien, acá ya tengo la hora pactada. Bueno, en primer Ya. lugar, buenas tardes y buenas noches a todos los compañeros, parte de este curso de inmersión de Derecho Probatorio. Hoy tenemos la compañía del profesor Leonardo Moreno Holman. Sin duda, su hoja de vida es bastante extensa. Eh, Haré simplemente referencia a los datos más relevantes. Él es abogado por la Universidad Diego Portales de Chile, director del Departamento de Derecho Procesal y Resolución Alternativa de Conflictos de la Escuela de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, docente en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en la misma Casa de Estudios, LLM, Litigación Oral y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es capacitador reconocido, ¿no? Es un publicista bastante versátil en materia de litigación y derecho procesal en general. Eh, Leonardo Moreno es una de las personas que se puede considerar uno de los abanderados de la reforma procesal, sin duda. Es un honor que nos acompañe en esta ocasión eh, para hablar de prueba pericial, admisibilidad y valoración. Como lo conversé justamente con Leonardo al momento de proponerle la participación en este curso, ¿no? Él va a dar su visión particular partiendo de su concepción, ¿no? Una concepción coherente y lógica y además en los tribunales bastante aplicada del proceso penal. Y nada, Leonardo, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos en esta iniciativa y el público estudio. Muchas gracias. Saludarlos a todos. Un placer haber recibido la invitación de mi gran amigo y compartir con ustedes. Bueno, nos toca un tema que puede ser muy pacífico o muy complejo, la verdad, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente porque estamos hablando de una materia que tiene que ser enfocada dentro de cierto contexto de la teoría probatoria, ¿verdad? Y eso significa entonces que la aproximación a la lógica de la prueba pericial y particularmente de su admisibilidad no tiene una visión unívoca, ¿no? Y esto es lo primero que habría que decir, es decir, yo voy a plantear cuáles son esas dos visiones, por supuesto yo adscribo a una de ellas y la definición de adscribir a una de estos planteamientos es el que determina cuál es el nivel de intensidad de los controles de la prueba pericial, particularmente en sede de admisibilidad. ¿Cierto? Hay una suerte de consenso mayor, pero tampoco completo respecto de sus reglas de producción probatoria y sin duda donde hay mayor sintonía, cualquiera sea el modelo probatorio, tiene que ver con la valoración racional, ¿verdad?, de esta prueba en el contexto de la sentencia y cómo se pueden construir inferencias racionales, objetivizables, intersubjetivamente reproducibles, a partir de las hechos, proposiciones fácticas que pueda dar el tribunal por acreditado a partir de los resultados o conclusiones de las pericias, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tienen que tener claro, ¿no? Pasa también con la lógica general de admisibilidad probatoria, ¿no? Las escuelas probatorias tienen una visión distinta respecto de la intensidad y los niveles de control de la prueba a propósito de sede de admisibilidad. Ahí es donde hay una gran diferencia y algo de eso vamos a tener que decir, porque de lo contrario no es posible entender por qué de mi planteamiento y por qué probablemente de planteamientos diversos que habrán escuchado en este curso, ¿verdad? Partamos con algo bastante más simple que tiene que ver con ponernos un poco de acuerdo en terminología, ¿no? Cuando hablamos de prueba pericial, lo primero que tenemos que tener atención es distinguir
el concepto de prueba pericial como medio de prueba de lo que algunos códigos denominan testigo experto o testigo perito, ¿no? Esta es una primera cuestión para que podamos llegar a la prueba pericial. ¿En qué sentido? Este testigo experto o testigo perito es alguien que por su naturaleza es un testigo. Es decir, es alguien que adquiere un conocimiento de determinados hechos de manera espontánea, ¿no? O casual, ¿verdad? Pero que esa adquisición de conocimiento sobre los hechos le permite, dados los conocimientos técnicos, científicos o en una arte u oficio, le permiten interpretarlos para eventualmente emitir juicios u opiniones sobre los mismos, ¿no? Por lo tanto, si me permiten usar una palabra que puede ser un poco más simple para el lenguaje latinoamericano, estamos frente a un testigo calificado, ¿no? Una persona que sigue siendo testigo, pero que tiene ciertas competencias, ciertos conocimientos que le permiten apreciar un hecho desde un prisma que no es enteramente el de un lego, ¿verdad? Cuestiones importantes, para cerrar esto porque no es tan relevante, pero sí me interesa la distinción conceptual. Primero, no un testigo perito o un testigo experto no reemplaza la prueba pericial en juicio. Es decir, puede tener valor la opinión de esta persona, sin duda, pero desde la perspectiva de la valoración comparativa de evidencias en el contexto de un juicio, en general debiéramos entender que la prueba pericial tiene un valor epistémico superior, ¿no? A pesar de que quien esté opinando pudiera tener los mismos conocimientos de aquel que evacuó un informe pericial. Y la razón de eso es el nivel de control de la información, ¿no? Cuando estamos frente a alguien que solo opina, pero no tenemos nada previo de él que nos permita corroborar sus procedimientos, sus metodologías, las razones que están detrás de sus conclusiones, hay un problema de déficit de control, ¿no? Y por lo tanto, en general, jamás va a reemplazar a una pericia propiamente tal en juicio oral. Segundo, como consecuencia de que es un testigo, naturalmente, obviamente un testigo experto no debe evacuar un informe escrito, un informe pericial, donde dé cuenta de las metodologías por las cuales puede él arribar a determinadas conclusiones respecto de ciertos hechos. Tercero, para que pueda emitir opiniones en juicio, esto es muy importante, para que pueda emitir opiniones en juicio, debe ser debidamente acreditado en el área de su conocimiento experto. Es decir, como es un testigo naturalmente, bueno, lo que se espera es que en juicio deponga sobre hechos y que no manifieste juicios u opiniones. Por lo tanto, para poder habilitarlo y para que el tribunal entienda que puede emitir estos juicios o opiniones, entonces deberá ser debidamente acreditado en ese conocimiento experto, pero fíjense la particularidad. Es una acreditación que se produce durante el interrogatorio de los hechos, no como en la mayoría de los peritos o de los testigos que, ¿cierto? Tenemos dos grandes capítulos, la acreditación de la fuente de la información y luego un capítulo referido a los hechos sobre los cuales se puede referir esa fuente de información. Aquí, como el área de su conocimiento le va a permitir emitir cierto juicio, pero sigue siendo un testigo, entonces es importante acreditarlo precisamente en aquella oportunidad o momento en que vamos a demandar de él que emita un juicio, una opinión sobre determinados hechos. Y finalmente, también debemos decir que, como es un testigo, entonces, para los efectos de su admisibilidad probatoria, es decir, cuando sea ofrecido por la acusación, por la defensa, en algunos países por la representación de la víctima o querellante, ¿verdad? Su admisibilidad está sujeta a las reglas de los testigos, ¿no? Entonces ahí tenemos esta figura, ¿cierto?, intermedia entre un testigo propiamente tal y un perito. Hablemos ahora qué es entonces, saliendo de este marco un poco híbrido, qué es un perito o la prueba pericial propiamente tal. Básicamente un perito es una persona que es designada, voy a hablar en términos generales porque todavía no tomo postura, ¿verdad?
una persona que es designada por una parte o por el tribunal, eventualmente en algunas legislaciones, y que se caracteriza, y esto es muy importante porque lo diferencia inmediatamente de un testigo propiamente tal y de este testigo experto, porque interviene con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, porque no los ha percibido directamente, pero que de nuevo, dado sus conocimientos, permite al tribunal alcanzar convicción sobre determinados hechos respecto a los cuales el conocimiento lego del juzgador no se lo hubiera permitido. Y esto también es muy importante entender. Nosotros vamos a recurrir a la prueba pericial porque precisamente estamos frente a hechos que son controvertidos en el contexto del proceso, que requieren para su adecuada apreciación ciertos conocimientos de los cuales carece el juzgador. Y esto no tiene que ver con la experiencia del juez. Esto no es un problema de si el juez tiene, no sé, 60 años y por lo tanto ha visto juicios de distinta naturaleza y por lo tanto tiene una experiencia acumulada sobre ciertos hechos. No, eso no es un conocimiento científico, eso no es un conocimiento pericial, eso puede ser constitutivo incluso de un prejuicio que se le ha formado en la mente al jugador, ¿verdad? Entonces, aquí el juez tiene que tener la honestidad, permítanme decirlo de esta manera, de entender que hay áreas del conocimiento que él no maneja técnicamente. Puede tener una orientación, puede ser como nosotros que leemos cuando vamos a un determinado juicio para orientarnos sobre un tipo de pericia, los requisitos de la misma, ciertas particularidades del lenguaje, pero no somos peritos, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con un juez. En los modelos acusatorios adversariales, esta lógica de la prueba pericial, básicamente, lo vamos a explicar un poco más adelante, pero vamos poniendo cierto énfasis, los peritos son de parte. Los peritos obedecen a los requerimientos, ofrecimientos y producción probatoria de los litigantes. Ministerio Público, defensa, abogado de las víctimas. Y por lo tanto, tienden estos sistemas acusatorios adversariales a abandonar la lógica de peritos del tribunal, ¿no? Por eso es un bemol a esta definición que habíamos hecho. Digamos, ahora sí, porque si no, no vamos a poder avanzar en lo que nos importa, tenemos que hacer, no es una clase de teoría probatoria, así que discúlpenme si soy, ¿cómo decir?, un poco tosco, un poco bruto, en el sentido de que voy a poner grandes hilos conductores, todos los cuales pueden ser discutidos, debatidos. No hay una visión unívoca en la teoría de la prueba, pero básicamente lo que me interesa es que ustedes distingan que hay dos grandes maneras de concebir esto. Y esto supone entonces hacer algunas aseveraciones sobre la lógica de la verdad en los procesos judiciales, y yo me voy a remitir única y exclusivamente a los procesos penales, porque también habría que hacer una distinción probablemente en materia de procesos civiles y procesos penales. Yo me voy a remitir a lo penal, insisto. Entonces, sobre la verdad y la forma en que se construye arriba, aproxima a esa verdad en los procesos penales, y el impacto que tiene la definición de esta verdad, su sentido y propósito, con el tema de la prueba, ¿no? La prueba no es una cosa que aparezca como una entelequia mágica, no. Los sistemas probatorios son, como muchas cosas en los procesos penales, una decisión política, ¿verdad?, que tiene que ver con valores o sentidos que se quieren promover dentro del proceso penal y que luego, por supuesto, se racionalizan y se estructuran y se institucionalizan, si quieren ustedes, y formalizan a través de reglas legales, principios, prácticas jurisprudenciales en algunos modelos, ¿verdad? Entonces, primera cuestión a propósito de esto de cuál es el universo donde nos vamos a empezar a mover para hablar de la prueba pericial. La verdad puede ser básicamente, insisto, muy a grueso modo, concebida desde dos grandes perspectivas. La verdad puede ser concebida como la finalidad única o prevalente del proceso, que es, por decirlo de alguna manera, la orientación
que tienen ordinariamente los modelos continentales europeos, ¿verdad? En que el eje del proceso es la aproximación, el alcanzar la verdad en el proceso, y por eso es tan importante muchas veces en ello el rol que al juez se le atribuye, porque este valor, ¿cierto?, tiñe o abarca a todos los que intervienen y particularmente a quien toma la decisión. O concebir la verdad, como hacen los sistemas más acusatorios, como un tema en el cual se le concibe, como diría Binder, como una garantía, como un límite. Es decir, es una forma de aproximarse a la verdad, pero esta verdad es una verdad que tiene límites, digámoslo de esa manera mucho más simple, y que están básicamente construidos desde la lógica de la presunción de inocencia, por eso estoy hablando solo del proceso penal, y por supuesto el respeto de derechos y garantías que con el tiempo se han ido consolidando en los distintos modelos procesales y que tienen que ver con garantías de debido proceso, muchas de ellas, o derechamente con la protección de garantías constitucionales. En ese contexto, en este segundo modelo, en que la verdad está concebida como un límite, como una garantía del justiciable, entonces en ese modelo la verdad es una exigencia que el tribunal está llamado a hacer a la acusación. Concebido como garantía es esto, no es solo la carga de la prueba del Ministerio Público, es usted tiene la carga de la prueba, pero usted tiene que satisfacer la construcción de esa verdad. O sea, si usted como ente público a cargo de la persecución penal estatal determina que va a llevar a juicio a un determinado ciudadano por una imputación concreta, bueno, su deber es justificarla al estándar, no nos vamos a meter todavía eso, ¿cierto?, al estándar que establezca la ley. No le corresponde en ese contexto al tribunal el buscar esa verdad, para usar una palabra fácil de entender, ¿no? Por lo tanto, el tribunal no interviene en la gestión de la búsqueda de esa verdad. Esta verdad se construye entonces, pues la pregunta que nos queda, bueno, si la verdad es una garantía, es un límite, ¿cómo juega dentro del proceso? Bueno, ahí viene toda la concepción, particularmente de la oralidad, las audiencias orales y particularmente la audiencia de juicio. La forma de acercarnos a esta verdad que ha quedado fuera de la función jurisdiccional, entonces es desde la lógica de un modelo adversarial, donde lo que tiene que imperar es la imparcialidad del juzgador, es decir, el juzgador no se entromete o no se compromete en la búsqueda de esa verdad, la oralidad, la inmediación y fundamentalmente la contradictoriedad. Es decir, se entiende, y esto es un paradigma, por eso digo es una decisión política, se entiende que la mejor forma de aproximarse a la verdad es el debate. Pero como se va a tratar de un debate que se va a producir en el contexto de una audiencia, particularmente en la audiencia de juicio, es un debate reglado, donde las partes son las que gestionan los intereses que ellas representan y al juzgador, estoy hablando de la audiencia de juicio, ¿verdad?, le corresponde administrar ese debate, permitir que se produzca ese debate basado en un ejercicio intenso del principio contradictorio. Y esto tiene que ver con algo que, por lo menos los profesores de litigación vemos, y esto tiene una justificación más o menos evidente. No solo porque el tribunal no tenga que intrometerse en la búsqueda de la verdad, sino porque el tribunal no tiene un interés propio que gestionar, ¿no? Porque los que tienen un interés propio son las partes, y ese interés está manifestado en su teoría del caso, ¿no? Yo tengo un planteamiento hacia el tribunal y mi tarea es convencer al tribunal que ese planteamiento es la forma correcta de aproximarse al conflicto que él debe resolver. Obviamente, justificándolo a través precisamente de la prueba. El tribunal, en cambio, no tiene una teoría del caso. Ahí hay un error de algunos textos que dicen que finalmente cuando un tribunal dicta una sentencia, esa es su teoría del caso. No, no. La teoría del caso es donde las partes y, como decíamos, la exigencia de justificación mayor es hacia el Ministerio Público. Él es el que tiene que demostrar la verdad de su imputación.
Esto conlleva políticamente algo muy relevante que va a definir de nuevo lo probatorio y que va a impactar en la prueba pericial. Como el acto probatorio propiamente tal, el método de aproximación a la verdad está definido en el juicio, entonces la pregunta que queda es ¿qué ocurre en las audiencias previas? En las audiencias previas vamos a aplicar la misma metodología de controversia, de debate oral, pero lo vamos a hacer fundamentalmente a través de lo que Leticia Lorenzo denomina la oralidad argumentativa. No vamos a recurrir a prueba, sino que básicamente, sin perjuicio de algunas excepciones, vamos a argumentar en torno a los antecedentes que obran en el legajo, carpeta, expediente, como le quieran llamar, del Ministerio Público, ¿verdad? ¿Y esto qué importancia tiene mirándolo hacia juicio? Que estos antecedentes investigativos, que algunos llaman datos de prueba, registros previos, no son prueba, porque el acto probatorio es el juicio. Y para garantizar esto, en los sistemas latinoamericanos hicimos algo más que en los sistemas anglosajones, ¿no? Si usted ve el modelo americano, ellos pasan de la investigación al juicio y eventualmente tienen debates de promoción de mociones de exclusión. Pero como en Latinoamérica queríamos dejar esto claro, porque veníamos de sistemas inquisitivos muy puros o mixtos, lo que se hizo fue dividir este proceso en una etapa investigativa, en una etapa intermedia, en una etapa de juicio y en una etapa de ejecución. Esta etapa intermedia, básicamente, audiencia de control de la acusación, audiencia de preparación de juicio, audiencia preparatoria, el nombre que la legislación le ponga, es precisamente el momento donde vamos a discutir de una manera mucho más intensa el si los antecedentes que se recopilaron durante la investigación, más allá de que hayan servido para tomar decisiones preliminares, son o no admisibles para ser producidos en juicio. Y esto define políticamente el proceso, entonces. Todo lo que es previo al juicio, salvo obviamente de nuevo alguna excepción, la prueba anticipada, la más evidente, no tiene el carácter de prueba, sirve para tomar decisiones que ordinariamente tienen que ver con decisiones preliminares, revocables y revisables, como podría ser una decisión de medidas cautelares, por ejemplo, o de legalidad de la detención, o de concesión de un acto de molestia, una medida intrusiva, y luego ese material, si lo queremos transformar en prueba, entonces el procedimiento se formaliza mucho más y tenemos que ofrecerlo, pero ya no como registro, sino como un medio de prueba que debe ser admitido al juicio. Y esto es lo que pone dos cosas que son importantes y que van a impactar, insisto, en la prueba pericial. Uno, como los registros investigativos no son prueba, entonces son inadmisibles, por regla general, ahí hay algunas discusiones en el sistema peruano sin duda, los registros investigativos previos no son prueba y por lo tanto no pueden ser ofrecidos para el juicio. Y la razón de esto es que existe un segundo principio que nos dice que probatoriamente, como el escenario de producción de información de mejor calidad es el juicio, ese juicio no es una mera formalidad. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día en Latinoamérica es que todavía concebimos el juicio oral como una formalidad. El juicio oral es una metodología de aproximación a la verdad. Y esa metodología de aproximación de la verdad se basa en la oralidad, básicamente, en la inmediación y en la contradicción, aparte de otros principios secundarios como podría ser la continuidad, la concentración del juicio y también la publicidad, sin duda. Pero como es una metodología, entonces, necesariamente debe imperar una idea general o principio, que es la prohibición de sustitución de una declaración por un registro previo. Y aquí viene el cambio de paradigma entonces. Leonardo Moreno en la investigación puede ser citado por el Ministerio Público, se le puede tomar declaración a Leonardo Moreno, podría citarse esa declaración y los dichos de Leonardo Moreno en un debate de medidas cautelares, pero si usted quiere presentar una prueba testimonial, entonces lo que usted tiene que llevar al juicio es a Leonardo Moreno, al policía o, en este caso, al perito. El informe pericial escrito del perito cae
en la lógica de un registro previo escrito y que además constituye el soporte o registro de un testimonio, que es las operaciones practicadas por el perito, la justificación de esas operaciones y, por supuesto, las conclusiones del mismo. Entonces ahí aparece ya, ¿cierto?, dibujándose con mayor claridad que no da lo mismo desde la perspectiva en que estamos mirando la verdad y cómo ella se construye respecto de los ofrecimientos probatorios. Esta metodología de los sistemas acusatorios básicamente tiene muchos nombres, algunos le dicen metodología falsacionista, pero ¿en qué se basa? Se basa también en otra cosa diferente, en que no se concede en este modelo una superioridad epistémica al juez. Y como no se le concede una superioridad epistémica al juez, entonces la tarea de construir, de justificar la verdad que constituyen estas teorías del caso, descansa en las partes. Y esa aproximación que hacen las partes ante el tribunal, por supuesto, porque él es el que sigue decidiendo, supone una aproximación probabilística a la verdad. ¿No? Se le quita esa cosa media mítica de la administración de justicia tradicional de que en los procesos penales siempre se establece la verdad de lo que efectivamente ocurrió. Eso no es cierto, digamos. Lo que hacemos es humanamente tratar de aproximarnos a esa verdad. Por supuesto, sigue siendo un valor esencial. Un sistema que no buscara la verdad sería un problema grave, ¿verdad? Pero deja de ser una especie de valor sacrosanto que significa entonces que cualquier acción tendiente a la búsqueda de esa verdad pasa a ser válida o legítima por el hecho de estar enfocada en ese fin. Aquí lo que se dice es: generemos una metodología para aproximarnos a esa verdad, que es el debate. Esa aproximación de un debate, en la medida que el debate es más intenso, que tiene más información, siempre va a proveer al tribunal una información de mejor calidad que la que él pudiera obtener interactuando directamente con las partes. Y esa verdad y esa construcción siempre va a ser limitada. Históricamente lo ha sido, ¿no? Lo que pasa es que hemos ido sofisticando esos límites. En algún momento los límites eran prácticamente inexistentes, después hicimos límites que nos parecían razonables en los derechos humanos, no sé, impedir la tortura, para poner un ejemplo más o menos evidente. Luego pasamos a la protección de ciertas garantías constitucionales asociadas a la inviolabilidad del hogar, de las comunicaciones, y por lo tanto reglamos ordinariamente en los códigos procesales penales, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con los actos intrusivos de molestia, actos que significan afectación de garantías individuales. Y luego hemos ido sofisticando un concepto en particular sobre el que vamos a volver más adelante, que es la lógica de la pertinencia. ¿Qué debemos entender cuando una prueba es pertinente, ¿no? Básicamente, el debate, lo vamos a ver un poquito más adelante, es si se agota el juicio de pertinencia en la pertinencia lógica, que parece bastante simple, bastante básico como control, o tiene usted que avanzar a la lógica de una pertinencia legal o procesal, como denominan otros, y que se conecta con un criterio que usan los americanos, que es el de relevancia. Es decir, una prueba puede ser pertinente, pero pudiera ser decretada irrelevante, ¿no? Y eso va a significar eventualmente que no sea admisible. El juez, entonces, en este modelo, aunque sea una repetición, pero es importante, carece de facultades o atribuciones probatorias, particularmente el juez de juicio. En la investigación también, pero el juez de la investigación tiene una función cautelar y por lo tanto es un juez que está habilitado para requerir información. Es un juez que puede ser, permítanme decirlo así, mucho más preguntón respecto de un fiscal, respecto de un defensor, ¿no? Y su rol fundamental entonces es, en juicio, dirigir el debate y excepcionalmente formular preguntas estrictamente aclaratorias a algún declarante. Pero no tiene facultades probatorias. ¿Qué significa eso, que no tenga facultades probatorias? Bueno, significa, en el ámbito de lo que estamos hablando, que un juez no puede decretar de oficio una prueba pericial, ni tampoco pudiera complementar la actividad probatoria de las partes con una medida para mejor resolver, que significara también la realización de una pericia, o para complementar algo que es tan habitual
en algunas legislaciones, tampoco podría nombrar estos maravillosos señores que se llaman los peritos en discordia, ¿eh? En que el juez, lejos de ponerse a valorar lo que eventualmente le dicen dos peritos de parte que puede ser contradictorio, nombra un tercero que, por arte de magia, supuestamente, siempre va a ser más calificado y mejor que los otros dos y va a poder dilucidar, ¿verdad?, cuál es el punto real en que debieran afirmarse o justificarse determinadas conclusiones a partir de los hechos, ¿no? A mí me parece que esa es la figura que demuestra claramente cómo estas atribuciones que a veces se dan a la prueba pericial de los modelos más inquisitivos o no inquisitivos, a mi gusto no tienen ninguna justificación racional. A mí me parece que no hay ninguna razón para entender que un tercero que intervenga porque lo designó el juez necesariamente más objetivo, más racional, más imparcial o que cumple con mejor razón y justificación los protocolos o la aplicación de los conocimientos propios de su ciencia, arte u oficio. Detrás de todo esto, y por eso hemos hablado tanto del principio contradictorio, está esta idea de que toda información, me estoy remitiendo al juicio, podríamos decir mucho de la etapa investigativa, pero toda investigación, toda información que los litigantes pretendan ingresar al juicio debe ser posible de ser controlada. Si en el juicio vamos a tomar la decisión más relevante desde la perspectiva del ejercicio punitivo del poder, que es eventualmente condenar a una persona y eventualmente privarla de libertad, es decir, el ejercicio más intenso del poder punitivo estatal, bueno, eso supone que tiene que haber un estándar mínimo de calidad de información a la que el juez puede recurrir para fundar esa decisión. Y por lo tanto, y aquí viene la visión ideológica, ¿verdad?, resulta razonable el que esos controles que van a operar en el juicio sean antecedidos de otros controles, como son la valoración probatoria, por ejemplo, pero también en sede de admisibilidad. Es decir, en este modelo acusatorio basado en la generación de información de la más alta calidad posible, que supone un debate contradictorio, hay una opción política de que lo que entra al juicio no es lo que estimen necesariamente las partes, sino que tienen que haber ciertos estándares que nos permitan definir que esa información no tiene un riesgo de error o de generar, ¿cierto?, decisiones equivocadas por parte del tribunal. Y aquí aparece la teoría probatoria, entonces. Ahora sí, aparte de definir estos modelos, ahora nos aparece la teoría probatoria. ¿En qué sentido? Que la teoría probatoria es precisamente la llamada a fijar reglas y estándares que, por un lado, limiten la información que puede ingresar al juicio, sea por razones epistémicas o contraepistémicas. La verdad que las razones epistémicas en general no han generado gran debate, salvo la ampliación de la lógica de la pertinencia, o por razones contraepistémicas, es decir, que no tienen que ver necesariamente con el establecimiento de la verdad, como también aquellas que estén orientadas a hacer prevalecer ciertas políticas públicas. Y aquí es donde empiezan a aparecer otras ideas que no necesariamente las escuelas racionalistas consideran. Hay un conjunto de políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad y, permítanme decirlo de una manera muy simple, el buen vivir social. Pareciera que por política pública parece razonable concederle a un pariente o al cónyuge de un eventual acusado el derecho a abstenerse a declarar en su contra. Bueno, eso no solo es contraepistémico, sino que tiene que ver con una consideración que está fuera del proceso penal, ¿no? No tiene que ver con este valor central del proceso penal de establecer la verdad. Por el contrario, estamos decidiendo que en ciertos contextos hay otros valores que deben prevalecer, aunque ello pueda significar una afectación del establecimiento de esa verdad como fin del procedimiento. Y lo mismo va a ocurrir, y aquí es donde viene la expansión probablemente más discutida, respecto del ingreso de información de baja calidad o en la que existan vulneraciones de garantías constitucionales, ¿no? Donde el tema es
si las vulneraciones de garantías constitucionales deben, por regla general, generar una exclusión, o como ha ido pasando en el tiempo, que la vulneración de garantías constitucionales no solamente tiene que ser trascendente, sino que además tenemos un conjunto de excepciones a la aplicación de las reglas de exclusión de prueba ilícita, ¿no? En la que básicamente están precisamente la infracción de garantías constitucionales. Esto no significa, porque aquí el problema cuando uno discute desde modelos procesales es que uno tiende a hacer caricaturas muchas veces de ciertas cuestiones. Esto no significa que la finalidad de la prueba en el proceso no sea el establecimiento de la verdad. ¿No? No es cierto que los modelos acusatorios adversariales renuncian al establecimiento de la verdad, no, para nada. Si ustedes leen a Alberto Binder el elogio de la audiencia oral o cualquiera que haya escrito sobre la lógica de las audiencias orales, obviamente todo procedimiento, todo proceso penal, ¿cierto?, está enfocado en la búsqueda de la verdad. El tema es que esa finalidad no es una finalidad que se retroalimente por sí sola, sino que es una finalidad que tiene límites. Y esos límites, como decíamos recién, son políticos, no simplemente normativos. Eso no es un problema que se resuelva única y exclusivamente porque hay una regla legal que lo diga, sino que tiene que ver con una lógica política, de qué valores, de qué calidad de información, qué sentido de información queremos admitir o no al juicio. Y eso es lo que ha llevado, en otras latitudes, que todos estos debates de códigos de evidencia, que partieron básicamente jurisprudencialmente, se han ido codificando para tratar de ir plasmando de una manera un poco más firme o posible de ser estudiada, ¿verdad?, estos controles sobre la admisibilidad de la prueba. ¿Dónde está el gran problema? En que no hay un consenso en cuáles son esos límites, cuál es la intensidad de esos controles o límites y cuál es la intensidad de la aplicación de esos límites en el contexto de los debates de admisibilidad probatoria. Básicamente ahí son los grandes debates. Esos son los centrales. Hay algunos otros debates que quedan asociados a la lógica de producción de prueba en el juicio, vamos a decir alguno de ellos, y obviamente donde hay un mayor consenso es la necesidad de avanzar en sistemas de racionales de valoración de la prueba que permitan la reproducción del razonamiento del juez y una explicitación mucho más concreta de las inferencias que eventualmente los jueces hacen a la hora de dar por establecido o no la culpabilidad de un sujeto. Pero en este contexto de estas diferencias, de nuevo, muy de maqueta, perdónenme, tenemos las escuelas racionalistas, ¿cierto?, desde Bentham a los representantes hoy de la escuela de Girona, en que ellos visualizan básicamente que estos límites deben ser, no renuncian a los límites, para que no se tampoco se haga una caricatura de la escuela racionalista, pero sí plantean que estos límites tienen que ser minimalistas, deben ser más bien reducidos, ¿verdad?, para hacer prevalecer precisamente el principio de libertad probatoria o free proof, ¿verdad? Esa es la idea central. Todo hecho que tiene que ver con las cuestiones controvertidas en un juicio, básicamente los hechos jurídicamente relevantes, como diría Tarufo, pero también los hechos secundarios que están asociados a credibilidad, puede ser acreditado a través de cualquier fuente de información. Y ese debería ser un parámetro que debiera tener muy pocas limitaciones, que en el caso de la escuela de Girona, básicamente, ¿cierto?, están asociados a la lógica de la prueba ilegal o irregular, es decir, donde hemos regulado formalmente la forma de obtención y de producción de prueba y eso se infringe, o cuando hay infracciones de garantías constitucionales, pero que tengan una cierta relevancia, ¿no? Hay una exigencia de justificación de que no solo es suficiente la afectación de la garantía constitucional, sino que se debe explicitar de qué manera esa afectación impacta en el ejercicio de ciertos derechos al interior del proceso. Y eso es lo que permitiría finalmente plantear un debate de exclusión. ¿Cuál es el segundo paradigma de esto? Primero, reducir las áreas del límite. ¿Y cuál es el segundo paradigma? Es que hay un paradigma sobre el juez.
que yo ya dije, no comparto necesariamente, que es que el juez adjudicador, o sea, el juez de juicio, será quien tendrá fundamentalmente la tarea en sede de valoración de determinar cuál es la confiabilidad de una fuente de información y cuál es la credibilidad de la información que ella provee. Y como exigencia de esta tarea compleja que le estamos dando al juez, entonces se preocupan fundamentalmente de establecer ciertas reglas de valoración probatoria, aunque tampoco hay ahí un consenso absoluto sobre esto, y esto tiene que quedar explicitado fundadamente en la sentencia. Y el paso final es que esta decisión fundada, racional del juez, posible de ser entendida y reproducida, además puede ser objeto de un recurso. Y un recurso en general, en la mayoría de los sistemas, no en todos, pero en la mayoría de los sistemas, un recurso amplio. No estamos pensando en una apelación en general. En cambio, y por lo tanto, para ponerlo en términos muy simples, hay una confianza, ¿no?, decidida en la capacidad racional del juez. Todos estos problemas que vamos a ver ahora, los modelos acusatorios plantean como temas de control de calidad de la información en el contexto de admisibilidad, son superadas por la capacidad del juez de valorar racionalmente la prueba y de, entre comillas, no dejarse embaucar, ¿no?, o verse afectado por criterios de prejuicio o de error, ¿no? Entonces ahí hay de nuevo una definición política. Yo no la voy a discutir. Ahí hay claramente una valoración del juez en un sentido determinado. En la lógica de los sistemas acusatorios adversariales, ante jurados o ante jueces profesionales, la regla básica es que la información que debe producirse en juicio, más allá de la tarea de valoración concreta que tiene que hacer el tribunal en su sentencia, debiera tener una calidad determinada y debiera ser útil, me gusta más la palabra que usan los americanos, relevante para la decisión de las cuestiones controvertidas entre las partes. Y eso presupone necesariamente la necesidad de filtrar aquellas informaciones que sean de baja calidad, aquellas que puedan generar prejuicio o que puedan incentivar el error y con ello una equivocación del juez, ¿no? Si ustedes se fijan, acá hay una concepción distinta del juez. El juez no tiene una superioridad epistémica y por lo tanto puede caer en los mismos ripios o vicios que pudiera caer una persona común y corriente, ¿no? No está al margen de la posibilidad de que una mala prueba lo pueda llevar a una mala decisión. Y por lo tanto se va extendiendo la posibilidad de excluir más allá de las razones epistémicas generales, particularmente porque se extiende el concepto de pertinencia, ¿verdad?, epistémica en el sentido de asociadas a la verdad, a las contraepistémicas como la prueba ilegal, irregular o la vulneración de garantías constitucionales, pero desde una concepción de, si quiere usted, de hacer menos prevalentes los límites a las posibilidades de exclusión de esa prueba ilícita. No tenemos tiempo para meternos en eso. Y la definición que está detrás, de nuevo, es un problema ideológico, ¿no? Muchas de las cosas de los procesos penales son una manifestación política, no un problema solo racional, es que estos filtros y límites son útiles incluso para los jueces profesionales, ¿no? No tendrían entonces, como digo, una capacidad o una racionalidad superior al resto de las personas que les permitirían cubrir ellos todos los riesgos de una mala decisión fundada en información ordinariamente de baja calidad. Y así entonces estos modelos establecen que al menos, siempre todo esto de nuevo es discutible, pero al menos usted debería tener tres límites. Tres límites y nosotros nos vamos a enfocar en uno fundamentalmente. Primero, las reglas de admisibilidad de la información a juicio. Se trata de hacer un control relevante sobre la actividad investigativa, fundamentalmente del Ministerio Público y de sus resultados. Y por eso se formalizó la audiencia de preparación de juicio oral. Es una audiencia
Cuando vamos a juicio es una audiencia obligatoria, ¿no? Más allá de que usted pueda plantear o no debate o discusión, pero es una audiencia donde se entiende que ya no estamos decidiendo en base a antecedentes o registro investigativo, sino que vamos a pasar a la etapa probatoria y eso supone filtrar aquello que se ha reunido en la investigación. La prueba, en ese contexto, por lo tanto, no solo debe satisfacer un criterio de pertinencia lógica, sino que también un criterio de pertinencia procesal o de relevancia, si lo quieren poner en otros términos. Esta idea de la calidad mínima. Ese es el primer control. Ya nos vamos a referir a ese que es el que nos interesa ahora. Luego tiene usted ciertas reglas a propósito de la forma, otro límite, de la forma de producción de la información en el contexto del juicio. Básicamente, para poner algo que obviamente va a abrirle los ojos a usted, en la lógica de un sistema acusatorio adversarial más puro, la prueba pericial es la declaración verbal del perito en la audiencia de juicio. El informe pericial no es prueba porque el informe pericial es un registro previo. Sin perjuicio de compartir allí, por lo menos los planteamientos de Carmen Vázquez, pero con un sentido distinto, en el sentido de que es muy importante que vayamos generando cierto consenso sobre cuál es el contenido mínimo de los informes periciales, ¿no? Latinoamérica en esto tiene un grado de dispersión absoluto, poco predecible, ¿no? Que permite peritajes que son un copy-paste de uno anterior o de una precariedad en términos de contenido que es insostenible, ¿no? Y por lo tanto, sí parece razonable que tenemos que ponernos de acuerdo que cuando hablamos de un informe pericial escrito, este tiene que tener un contenido de nuevo mínimo. Pero, ¿cuál es la diferencia? En los modelos racionalistas, un poco se presiona esta lógica de mejorar los informes periciales para dar el paso de incorporar ese informe pericial en juicio como prueba y por tanto permitir su valoración por parte del tribunal. En un modelo acusatorio, más bien perfeccionar el contenido del informe va a facilitar el ejercicio del contradictorio en el contexto del juicio sin tener que recurrir a ese informe pericial como prueba. Es decir, sigue siendo el perito declarando en la audiencia la prueba y el informe pericial cumple la lógica de un antecedente que puede ser utilizado para refrescar memoria, para superar una contradicción o derechamente en un contraexamen para evidenciar una contradicción, una adición o una omisión relevante del testimonio del perito en la audiencia de juicio. Y la tercer límite, ¿cierto? Para decir muy rápidamente, es en la valoración, ¿verdad? Que básicamente tiene que ver con que solo es valorable aquello que efectivamente se ha producido en juicio. Efecto respecto a la pericia, entonces, lo que se valora es la declaración del perito y no el informe pericial, que como ya dijimos no es prueba, ¿no? Un modelo racionalista, y ahí estamos sí de acuerdo todos, supone una explicitación y una fundamentación de cada una de las pruebas producidas, un análisis colectivo de las mismas, ya sea para aceptarlas o descartarlas, y alcanzar, ¿cierto?, un umbral de convicción que permita disminuir el riesgo. De nuevo, esa es una decisión política, más allá de duda razonable, más allá de lo raro que significa definirlo, ¿no? Y podríamos estar un par de horas también, pero básicamente, de nuevo, ahí hay una definición política, ¿cierto? Hay una teoría del riesgo, ¿cierto? Prefiero equivocarme dejando libre a un culpable que eventualmente encarcelar a un inocente. Y por eso el umbral es alto. ¿Cuán alto, cómo se constituye? De nuevo, un gran debate, pero fíjense ustedes que sigue siendo una decisión política, una regla de distribución de riesgo. No es otra cosa este estándar. Vamos aterrizando ahora la pericia, que se me pasó harto tiempo. Dame unos minutitos más, por favor, porque si no, no vamos a poder hablar de ningún criterio de admisibilidad. Reglas entonces de la prueba pericial desde la perspectiva acusatoria. Insisto, no es la única, pero es la que yo creo. 1. No existen peritos inhábiles. Por lo tanto, no es exigible en un modelo de libertad de prueba, que también comparten los racionalistas, ¿verdad?, un modelo donde los peritos tengan que estar incorporados en un registro público,
en un listado de las Cortes o del Poder Judicial, ¿no? De nuevo, se cuestiona seriamente si es verdad que alguien que está adscrito a un determinado registro tiene la capacidad, las condiciones, los conocimientos, la actualización de los mismos para emitir una pericia. Por lo menos Latinoamérica da cuenta de que eso no es así, ¿no? O pertenecer a un servicio público, por ejemplo. Tampoco es garantía de nada. Por lo tanto, no hay perito inhábil. Segundo lugar, los peritos entonces son de confianza de las partes. Se abandona la lógica muy defendida por Carmen Vázquez, porque al revés, ella plantea que como los peritos efectivamente son de parte, entonces no son confiables. Bueno, yo digo, los peritos de un listado oficial me parecen tan o menos confiables que un perito de parte. No lo sabemos. Yo diría más bien eso. No hay una razón política real, razonada, fundada para decir, mire, son los mejores los peritos de un listado o son mejores los peritos de parte. Es una cuestión que vamos a ver y el modelo acusatorio adversarial le dice, sí, lo vamos a ver en el juicio, ¿no? Y por lo tanto, los peritos son de confianza de las partes y se abandona esta idea del perito colaborador de la Administración de Justicia. Pero esto tiene importancia porque esto significa entonces que o usted limita o usted termina con la idea de que las pericias están autodeterminadas, entre comillas, objetivamente. Es decir, o la ley determina la procedencia de la pericia, o el juez determina la necesidad de una pericia. Y por lo tanto, el interés de las partes no pasa a ser el relevante, ¿no? Sino que está definido o en la ley o en el requerimiento del tribunal. Tercero, recurrir o no a una prueba pericial, entonces, es una decisión de parte, sin perjuicio, obviamente también hay que decirlo, de aquellos casos en que por disposición de la ley la pericia aparece como imprescindible. Pongamos un ejemplo obvio. Si vamos a discutir la entidad de unas lesiones, ¿cierto? Si son graves, gravísimas, obviamente vamos a requerir de una pericia, ¿no? Pero el decidir si yo presento o no una pericia, o la ofrezco o no, es una decisión de parte. No procede, entonces, como decíamos antes, una prueba pericial de oficio o como medida para mejor resolver. Y esto tiene que ver con que el juez, en la lógica adversarial, no tiene un interés particular comprometido en el juicio. Porque como ya decíamos, esta finalidad del proceso del establecimiento de la verdad es algo que el juez debe demandar, exigir de la acusación. No le corresponde a él gestionar la información que permita alcanzar esa verdad, ¿no? No lo vamos a detener en esto, ahí hay un gran debate, no compartido muchas veces por los racionalistas de nuevo, pero yo creo como Binder, como Ferrajoli, ¿verdad? Que de lo contrario hay un serio compromiso de la imparcialidad del juzgador, ¿no? Un juzgador que se entromete en la gestión de los intereses de las partes necesariamente es un juez que está tomando partido. Y esa no es una de las funciones del juez, ¿no? La prueba pericial, cuestión importante, vamos aterrizando ahora. La prueba pericial entonces en juicio está constituida por la declaración del perito conforme a las reglas del examen y el contraexamen. Eso es lo que vamos a debatir en un juicio. Es un declarante más. Algunos códigos de segunda generación y de primera generación establecen que la diferencia con un declarante, un testigo, es que el perito parte señalando cuáles son las conclusiones de su informe. A mí también me parece que eso es perfectamente discutible, ¿no? Porque si yo soy juez, por muy poco entendido que sea en materia de pericia, sí tengo algo claro, que las conclusiones de un perito valen o no en función de la metodología y de la aplicación de la metodología aplicada por ese perito y por los niveles de error de esa metodología. Por tanto, que un perito me diga las conclusiones, apenas me diga hola, no me dice nada sobre la posible valoración que yo puedo hacer de las mismas. Por el contrario, pareciera que uno tiene que partir desde las bases que fundan sus conclusiones para terminar explicitando esas conclusiones y por lo tanto permitir al tribunal tener los elementos de juicio para poder valorar esas conclusiones como verdaderas o no. Entonces, vamos al tema. ¿Qué es la prueba pericial?
el medio de prueba de peritos. El medio de prueba de peritos en los modelos procesales penales latinoamericanos, en la mayoría, tiene una doble configuración. Y esto es muy importante de entender. Desde la perspectiva de la investigación del Ministerio Público o privada de la defensa, el medio de prueba, peritaje, cuando se quiere transformar en un medio de prueba, supone la evacuación o la confección de un informe pericial escrito. Este sería el primer componente del medio de prueba, prueba pericial. Y el segundo componente es el de que la prueba, propiamente tal, la prueba en juicio, está constituida por la declaración del perito, verbalmente. Y entonces, la pregunta obvia que surge es, ¿y cuál es el rol del informe pericial? ¿No? Y entonces lo que tenemos que decir aquí es que el informe pericial escrito tiene por finalidad permitir los debates de admisibilidad probatoria. Esa es la razón de por qué se exige que quede por escrito. Cuando es de la persecución, además hay un antecedente adicional. La persecución tiene una obligación de registro fiel, oportuno e íntegro de todos sus actos investigativos. Bueno, la pericia es un acto investigativo, ¿verdad? Y por lo tanto ahí hay una obligación de registro. Pero desde la perspectiva probatoria, ¿por qué tenemos que llegar a la audiencia preparatoria o de control de la acusación con una pericia escrita? Porque esto nos permite dos cuestiones que son relevantes a nivel de admisibilidad. Primero, determinar con precisión el objeto de la pericia y por lo tanto determinar su pertinencia o relevancia para el caso. Identificar correctamente, porque también esto es un debate que no se da tanto en Latinoamérica, en algunos países sí, sobre quién es el autor, permítanme, de esa pericia y por lo tanto quién debe ser citado a declarar a juicio. Entonces, el objeto de la pericia escrita sirve para los debates de admisibilidad probatoria. ¿Significa eso que, generado estos debates de admisibilidad, el informe pericial deja de tener valor? Si la pregunta es, ¿si tiene valor probatorio? Sí, deja de tener valor probatorio. Si lo que queremos decir es si se puede utilizar en juicio con una finalidad distinta, la respuesta es sí también. El informe pericial escrito, que no constituye una prueba, puede ser utilizado en juicio, como decíamos, básicamente para las labores de refrescamiento de quien presenta el perito a declarar o como mecanismo de impugnación de quien lo contraexamina. Pero el informe pericial no es un medio de prueba independiente. Y esto a mí, de verdad, a esta altura que ya estoy medio viejo, me molesta, ¿no? Porque nadie pretendería sostener que una fuente de información se transforma en distintos medios probatorios en función de los registros en que quede registrada. Es decir, cualquier juez, si yo le dijera, mire, voy a ofrecer como prueba el testimonio de Leonardo Moreno, muy bien, el juez me verificará la pertinencia. Pero si yo después le dijera a ese juez, bueno, voy a ofrecer como prueba documental una declaración jurada de Leonardo Moreno ante notario, el juez me diría, no, la fuente de la información es el señor Leonardo Moreno. Usted me está hablando de un soporte. Ah, bueno, pero entonces admítame un video de Leonardo Moreno o un registro. Uno diría, por ningún motivo. En cambio, hay una jurisprudencia vacilante en Latinoamérica que tiende a entender que la prueba pericial propiamente tal está constituida por el perito en la audiencia, pero que admite como un medio de prueba independiente el informe pericial escrito. Y eso es un absurdo. Es un absurdo por varias razones. Primero, porque es la misma fuente de información en un soporte de regla de mejor evidencia, el propio perito, versus un sucedáneo que es el informe pericial escrito. Pero segundo, yo ahora pensando en la perspectiva valorativa, ¿sería razonable que un juez le diera un valor determinado a la prueba pericial como declaración y le diera un valor distinto al informe pericial escrito? Eso sería un absurdo, ¿no? Porque estaríamos diciendo una misma fuente de información
es valorada de manera distinta según el soporte en que ella se presente. ¿Tiene sentido? De nuevo, ¿no? Por lo tanto, para los jueces, cuando los abogados pretenden hacer este tráfico de etiquetas, de construir que el informe pericial es un documento o debe ser incorporado como otro medio de convicción porque contiene tablas, gráficos, fotografías, etc., la respuesta es muy simple. Si usted quiere usar la fotografía de la prueba pericial, desglósela y acompáñela como otro mecanismo de prueba. Pero no me pase como tráfico 5 fotografías más las 200 páginas del informe pericial, pues, porque no es prueba, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante lo que les digo. El informe pericial cumple una función relevante en sede de admisibilidad y es usado con fines de credibilidad en juicio. Por lo tanto, no va a constituir, como decíamos, un medio de prueba distinto, diverso. ¿Cuáles son? Ahora sí, Luis, dame 10 minutos. Perdóname, pero ya sé que me pasé. Pero si no, por lo menos déjame decir los criterios, porque si no... No, no te preocupes, dale. ¿Cuáles son los criterios entonces que se plantean a debatir o posibles de ser debatidos? De nuevo, toda la escuela racionalista, algunos de estos no los comparte, pero vamos a mencionarlos. Primero, el primer criterio de admisibilidad de una prueba pericial, entendiendo que es aquí relevante la existencia del informe pericial para este control, es la pertinencia. La pertinencia puede ser analizada desde dos perspectivas. Una que no tiene mucho sentido, la verdad, pero que es la que vamos a llamar pertinencia tradicional o lógica, es decir, que exista una conexión entre la información que provee el medio de prueba ofrecido con las cuestiones controvertidas. En general, uno diría que se vincule con las teorías del caso de las partes, porque a diferencia de familia, laboral o civil, aquí no hay un juez que nos auxilie, ¿cierto?, fijando los hechos a probar, los hechos controvertidos, sino que dependen precisamente de las teorías del caso de las partes. Este control, que suena bonito, ¿cierto?, pertinencia lógica, pertinencia primera, es un control que es prácticamente inexistente. O sea, dependería de un pésimo litigante estar ofreciendo pruebas que no se conectan, ¿verdad?, con nada, con las cuestiones controvertidas. Entonces, es un control meramente formal. Por lo tanto, lo que se ha ido avanzando, y aquí son los debates, es se ha ido construyendo sobre este concepto de pertinencia lógica un concepto de pertinencia legal o procesal que se conecta con la idea de relevancia, con la idea de que corresponde que el juez, frente a los ofrecimientos probatorios, pueda hacer un análisis de costo-beneficio, como diría Duce, de la incorporación del medio prueba o de los eventuales prejuicios o perjuicios que la incorporación de un medio de prueba pueda generar, ¿no? Es decir, aquí está la idea de la mínima calidad, ¿no? Esta idea de que la prueba no solo es pertinente, sino que es relevante, auxilia efectivamente en la tarea del adjudicador de fundar su decisión. Llegamos a algunas manifestaciones de esto. Hay muchas reglas de evidencia de Puerto Rico, de Colombia, de los Estados Unidos que hacen el riesgo de causar prejuicio indebido, por ejemplo. La manifestación más simple de esto sería la ciencia Nobel, es decir, nunca puede asimilarse el conocimiento científico desde la perspectiva del desarrollo social, ¿no? En que básicamente, ¿en qué se basa el conocimiento científico? En el ensayo y en el error. Y eso es lo valioso, porque eso permite que el conocimiento se perfeccione. Ahora, la pregunta a ustedes es más o menos obvia. ¿Ese tipo de ciencia queremos en sede judicial? Es decir, queremos ciencia que todavía no tiene el desarrollo o la formulación suficiente para limitar esas posibilidades de error, todavía no ha generado consenso, y la respuesta debiera ser no. Una cosa es que es admisible en el mundo del desarrollo del conocimiento y otra cosa muy distinta es cuál ciencia estamos dispuestos a aceptar en el contexto de la toma de decisiones judiciales, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un riesgo de causar perjuicio indebido. También aquí, el riesgo de causar confusión. Fíjense cómo a mí me interesa que se vayan cuenta que esto significa un análisis bien sofisticado donde a veces los racionalistas nos piden como criterios únicos y la verdad que es una ponderación del juez. Aquí está
el famoso efecto Einstein. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad racional de un juez le va a permitir obviar o descartar la opinión de un perito altamente calificado, incluso más de lo que se necesita en la causa. Por eso se habla del efecto Einstein, para ponerse en términos simples, si en su estrado está sentado Einstein, y Einstein le dice que ocurrió tal cosa por tales razones y esta es la conclusión. A mí me gustaría ver cuántos jueces dicen, no, Einstein no, está loco, nada que ver lo que acaba de decir, yo voy a rechazar su conclusión. Eso no pasa. Y esto es por una razón muy simple, porque siempre hay que tener en la cabeza el riesgo de que una pericia y un perito reemplace la función epistémica del juez, pues. Si el juez es el que valora la prueba, no el perito, ¿no? El perito permite entregar más herramientas al juez, pero no lo puede sustituir, ¿verdad? Entonces ahí tienen otro ejemplo. El riesgo de dilación indebida. Yo creo que los jueces cada día lo sufren más. ¿Qué hacemos los litigantes? Todo es pericia ahora. Todo es pericia, ¿no? Nadie está discutiendo cómo era el sitio del suceso y traemos un perito fotográfico que nos muestra la foto. ¿Y quién nos dice la foto? Mire, su señoría, en esta foto usted ve una ventana. Y uno mira y dice, ¿y para esto había que traer un perito? Es decir, todo lo estamos transformando en pericia en esta lógica de que en la medida que, entre comillas, metemos más conocimiento científico al proceso, más estamos en condiciones de influir en el tribunal. La presentación acumulativa, la sobreabundancia, también es un criterio. Entonces, primer criterio, pertinencia, pero pertinencia en la lógica de ampliar la pertinencia simplemente lógica a esta pertinencia procesal, a este estudio de costo-beneficio. El ejemplo paradigmático de esto en todos los libros, estos son las fotos inflamatorias, ¿no? Una foto sirve para ilustrar un determinado hecho o una foto es una manera de impresionar a quien decide, aun cuando sea juez profesional, insisto. Por eso en los modelos sensatos las fotos son en blanco y negro, no son en color. Si yo quiero mostrar un cadáver con herida, no muestro fotos en color, muestro fotos en blanco y negro, porque lo que puede importar es la ubicación de las heridas, la entidad de las heridas, pero no un baño o un charco de sangre, digamos, que influya en la decisión del juzgador. Segundo criterio, el de necesidad, muy rápidamente, el de necesidad del conocimiento experto. Es decir, nunca debe perderse de vista que la función valorativa de la prueba es propia del tribunal. Y por lo tanto, se debiera avanzar, esto es el debate, no hay consenso de nuevo aquí, desde la lógica de la mayoría de nuestros códigos, que es la de la utilidad para el juzgador, a la necesidad, que son dos cosas distintas. Es decir, es evidente que si yo le digo a un juez, mire, la apreciación de esta prueba usted la puede hacer, pero podemos colaborar con usted poniendo este perito. ¿Qué va a decir un juez? O la mayoría de los jueces, no todos, para no ponerme pelador. La mayoría de los jueces van a decir, tráigame la ayuda. ¿Para qué? ¿Por qué no la voy a aceptar? Entonces, el criterio legal es un mal criterio. El criterio que debería ir imperando, ya veremos dónde ponemos el corte, es un criterio de necesidad, no de simple utilidad. Es decir, lo que hay que justificar en el ofrecimiento probatorio es que no es posible apreciar los hechos sobre los cuales recae la pericia, por supuesto, con el simple conocimiento lego. Es decir, es indispensable, si quieren ustedes, que el juzgador conozca las interpretaciones que le pueda plantear el perito, porque de esa manera es la única forma en que puede apreciar estos hechos. Es precisamente a través del testimonio del perito, que no significa que yo tenga que necesariamente creerle, porque precisamente va a imperar el contradictorio. Pero esa es la lógica, no es de simple utilidad. El ejemplo más típico, de nuevo, es las pericias de credibilidad de personas adultas, ¿no? ¿Qué sentido? O sea, si un juez no puede valorar si le crea un testimonio o no, más allá de la psicología del testimonio, de que el juez tiene experiencia, de que puede ir adquiriendo conocimiento, sí, pero eso es una función del juez, esa no es una función de un perito. No podemos traer un perito que le diga al juez, mire, este señor miente, este señor no miente, eso sería un absurdo. Tercero, ya voy terminando, amigo, déjame dos más nomás, la idoneidad del perito.
Y esto tiene que ver con, básicamente, no una acreditación de alta exigencia centrada en la fundamentación, que probablemente así va a ser objeto de debate en juicio, sino que es la acreditación mínima. Es decir, lo que queremos evitar es que peritos sin una mínima calificación, ¿verdad?, en el área de su experticia ingresan al juicio. Porque pese a que es un mal perito, sigue siendo un perito. Y por lo tanto puede terminar influyendo en un juez. ¿No? Y permítanme aquí decir algo que por supuesto les va a caer mal, pero como ya estoy terminando no importa. Porque no es cierto que todos los jueces son muy buenos. Como tampoco es cierto que los litigantes son muy buenos, ¿no? Hay jueces muy buenos, hay jueces mediocres y hay jueces malísimos, ¿no? Entonces, ¿hay un riesgo de permitir el ingreso de una mala pericia, de un mal perito a un juicio? Por supuesto, porque me está dando un ancla de argumentación ese perito. Por lo tanto, me está facilitando el trabajo de valoración. Esta acreditación mínima supone una acreditación objetivable, una acreditación que permita un juicio racional del tribunal. Y aquí tenemos problemísimas grandes en Latinoamérica. Primero, hay que acompañar comprobantes de esa idoneidad profesional o de la experiencia práctica del perito. No basta, como se da en muchos países, que además, de nuevo, si uno mirara esto probatoriamente, diría, usted me está tomando el pelo. ¿Cuántos peritos son acreditados ante un tribunal acompañando sus antecedentes, su currículum? O sea, ¿quién hizo ese currículum? El propio perito. Entonces el perito dice, esto es como una carta cuando uno hace su currículum para presentarse, altamente empático, con capacidad de trabajar en equipo. Bueno, pero si eso lo está diciendo el perito, ¿qué confiabilidad me tiene eso? ¿Hay experto en tal? No, no sirve el currículum. Usted tiene que acompañarme antecedentes objetivizables. Tráigame sus estudios, tráigame sus cursos de actualización. Eso es lo que yo quiero ver. Tráigame sus publicaciones. Esto es lo que me permite a mí decir, acá hay un mínimo estándar razonable con este perito. No es suficiente, por lo mismo tampoco, el pertenecer a un organismo público o a un listado de peritos, sea quien lo haga, el Ejecutivo, el Poder Judicial, la Corte, etc., ¿no? Y por último, algo que ya creo que ya casi no pasa, pero que también era muy habitual en los sistemas inquisitivos. El perito que debe ser acreditado es el perito que va a concurrir a la audiencia de juicio. Porque en algunos países se da el absurdo de que como los peritos trabajan en el servicio médico legal, en una clínica, entonces Leonardo Moreno hace la pericia. ¿Pero quién la firma? Mi jefe, Luis Miguel Reina. ¿Y a quién acreditamos en la audiencia? A Luis Miguel Reina, pero si Luis Miguel Reina no va a ir al juicio, ¿de qué me sirve que me digan que es doctor, que tiene, ¿cierto?, una serie de pergaminos? Yo necesito saber que quien elaboró la pericia materialmente participó en la confección del informe y que él es el que va a concurrir, ¿verdad? Y finalmente, dos criterios más. Uno, el de la confiabilidad. Probablemente este es el que más discute, particularmente Carmen Vázquez, que tiene un libro completo para discutir los criterios del fallo Daubert, del fallo Cuomo, ¿verdad? Pero que tiene que ver de nuevo con no se están generando reglas. Por supuesto, los estándares de Daubert, de Cuomo, pueden ser interpretados, pueden ser relativizados o pueden ser exigidos de una manera muy estricta. El tema es el fondo. Es razonable exigir que el conocimiento científico cumpla, ¿verdad?, con ciertos parámetros que son los que están fundamentalmente en Daubert y después se amplían al resto de los conocimientos científicos en Cuomo. Pero tiene que ver con saber si hay un escenario donde cierto conocimiento científico pueda ser descartado. Precisamente porque no nos da ninguna garantía de seriedad. Si aquí de lo que se trata es disminuir factores de riesgo, que por supuesto su mayor control va a ser en el juicio, ¿no?, en el examen y el contraexamen, pero también evitar que cualquier cosa entre a juicio, ¿no? Particularmente, esto es muy importante cuando usted tiene la lógica de peritos de parte, ¿no?, en que muchas veces las partes, ¿cierto?, tratan de transformar cualquier pretensión que pretenden llevar a un tribunal en precisamente algún criterio que se pueda expresar a través de una pericia. Y el otro, que es un criterio de reducción probatoria, lo dejo al final porque es muy simple, ¿cierto?, es el de sobreabundancia.
También es importante controlar la continuidad y la concentración de los juicios, y por lo tanto, cuando hay prueba acumulativa, que se aplica a los testigos, se aplica para los documentos, pero también para la prueba pericial, entonces puede generar un criterio de reducción probatoria. No es de exclusión, porque no vamos a excluir las pericias, sino que vamos a decir, usted me está ofreciendo 3, 4 pericias sobre un mismo tema, bueno, yo le puedo admitir una, ¿verdad? Y otro tema que es interesante, porque no nos vamos a meter, pero dejémoslo ahí esbozado, es qué rol juegan los informes en derecho, ¿no? Que también es un lindísimo tema, ¿cierto?, para discutir, ¿no? Si los informes en derecho son básicamente un insumo para los litigantes o si los informes en derecho pueden entenderse como una manifestación o una lógica de pericia. Lo mismo ocurre, no tengo tiempo para referirme a ella, con las denominadas metapericias, es decir, la pericia que se hace sobre otra pericia. De nuevo, podemos discutir, ¿verdad?, si eso es un insumo para quien controla o si eso configura una pericia propiamente tal y por lo tanto también es posible de ser ofrecida y admitida en el contexto de un juicio. Ya, mi amigo Luis, disculpe porque parece que todo el cálculo de tiempo que hice yo no No funcionó te para preocupes, nada. no te preocupes. Leonardo, te agradezco mucho tu tiempo, sobre todo la calidad de tus enseñanzas, que sin duda siempre son, lamentablemente, por cuestiones de tiempo, vuelo de pájaro. He aprendido mucho, cuando te escucho siempre aprendo mucho, pero creo que los compañeros del curso, algunos están levantando la mano para formular algunas preguntas, porque algunos de los aspectos, sobre todo lo que has referido en relación ya al Auber y estos controles ¿no?, de la actividad pericial, ¿no?, que están cada vez difundiéndose más, ¿no? Y esto no solamente de la escuela, no solamente desde la escuela que tú defiendes, sino también de Girona. Creo que eso ha sido quizás un concepto, una idea que ha estado recurrente en las últimas clases. Eh, en orden de prioridad, según lo que levantaron la mano, por favor, Víctor Hugo, tienes el Sí, uso de la palabra. gracias, buenas tardes, maestro, buenas tardes, Víctor Fuentes desde México. ¿Cómo Mi, está, mi señor? duda o mi comentario es el siguiente. Comentaba que un criterio de admisibilidad es la necesidad. Entonces, en la audiencia de debate de admisión, yo como defensor, ¿qué le podría argumentar al juez de mi contraparte, la fiscalía? Que la fiscalía tenía tal vez otro testigo, tal vez un testigo lego para acreditar una proposición fáctica y no ese perito. O sea, si le argumento que no era necesario ese perito, sí es una causa de exclusión la falta de necesidad. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que aquí ahora, de nuevo, estoy diciendo que esto es discutible. En los modelos latinoamericanos en general, el criterio es de simple utilidad. Es decir, la parte lo ofrece y si el tribunal considera que puede en algún grado, cualquiera él sea, bajo, mínimo, aportar a la construcción del razonamiento que él va a tener que construir en el contexto del juicio, lo admite. Que muchas veces significa que en el contexto del juicio y de la valoración en la sentencia lo descarta. No es decir, lo valora negativamente o le da un valor muy poco relevante y corrobora esos hechos básicamente en función de otras evidencias. Entonces, la línea que hay que tejer aquí es dónde está el punto en que tú, en sede de admisibilidad, puedes argumentar que la cuestión, por eso es tan importante el informe escrito, el objeto de la pericia recae sobre una cuestión que no requiere de un conocimiento experto, que es posible de ser realizado por el juez sin que se incrementen esos factores de error, ¿no? Más allá de que eventualmente pudiera aportar en algo el jugador, porque si no, lo que va a pasar con el tiempo, que es un poco lo que pasa en los juicios más complejos, delitos económicos, delitos de abuso sexual, es que los juicios se tapan de pericia. O sea, lo que hacemos los abogados es llevar, ojalá, muchas pericias, porque queremos convencer al juez de nuestros planteamientos y la manera de convencer al juez es llevarle, entre comillas, muchos expertos que le digan lo mismo. La pregunta es, ¿eso que le está diciendo el experto necesariamente es algo que para su adecuada apreciación requiere esa opinión experta o es algo que el juez puede construir racionalmente? Entonces,
ese límite es el que tenemos que fijar. No me pidas a mí una regla porque ninguno de estos criterios de admisibilidad son reglas. Suponen la ponderación del caso en particular, del objeto de la prueba en particular y de los ofrecimientos en particular que allí se hagan. Yo solo puse como ejemplo el más obvio. Hasta hace 20 años atrás, usted presentaba pericias de credibilidad de mujeres adultas abusadas sexualmente y el 90% de los jueces las admitían. Hoy día usted hace lo mismo y probablemente se invirtió y el 90% de los jueces se la va a descartar. Porque le va a decir, no es necesario, no necesito eso yo. Es una tarea que yo puedo razonablemente cumplir. Gracias, maestro. Gracias. Doctora Sisi, buenas noches. El micrófono es suyo. Muchas gracias, doctor Reina. Buenas noches, doctor Leonardo. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Son 3 puntos muy rápidos lo que quisiera compartir. Primero, que me parece que definitivamente, dado el avance de la importancia de la prueba pericial en el sistema acusatorio, definitivamente los jueces se han convertido o tienen la obligación, me parece, de convertirse en peritos de peritos y realmente verificar que quien está viniendo a rendir su prueba testifical de carácter pericial tenga las herramientas para poder, yo no sé si convencer, quizá llevar al juez racionalmente a aceptar la propuesta que da el experto. Luego, comentarle también que en México, creo que lo había dicho en algunas sesiones anteriores yo, en México sí hay algunas áreas del derecho penal donde se faculta a los jueces a ordenar prueba de manera oficiosa. Es solamente tratándose de delitos de violencia de género y tratándose de delitos cometidos en contra de personas en infancia y adolescencia. Ahora bien, mi planteamiento es el siguiente. Tenemos en México la problemática de que por lo menos en el estado donde yo estoy, los fiscales traen a los peritos de su institución a reproducir el dictamen, perfecto, pero no los acreditan. Esto es, sabemos que nos deben de dar los peritos quién informa, qué informa y cómo lo informa, pero se limitan a tratar de acreditar o solventar la confiabilidad de sus peritos de manera muy pobre, utilizo la palabra solo para reflejar la idea. Es decir, le preguntan ¿cuál es su grado de estudios? Le preguntan, oiga, ¿ya ha tenido usted alguna carpeta de investigación en su contra o ha habido alguna recomendación de derechos humanos? La respuesta de los peritos obviamente es no. Y como si eso fuera suficiente para considerar que están solventando de manera suficiente al perito, a mi parecer es muy pobre esa forma de pretender solventar al perito. El problema es que también tenemos luego defensores que no contraatacan, que no evidencian la falta de confiabilidad del perito. Y en los asuntos donde el juez no podemos hacer preguntas más allá del control horizontal, ¿qué podemos hacer? Yo creo que usted tiene, a ver, lo que pasa es que, de nuevo, a veces la diferencia entre el diseño político, el diseño institucional y la operatividad es un tema complejo. Ahora, yo no me asustaría tanto. Yo sé que estamos probablemente resolviendo mal algunas causas, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, el hecho de que el sistema no opere maduramente. Lo que pasa es que nuestros referentes son malos, pues son referentes de otros países que llevan 100 años haciendo esto. Entonces, pero nosotros, como siempre yo le digo a mis alumnos, en Latinoamérica somos unos Padawan, no somos Yoda, ¿no? Estamos recién aprendiendo sobre la fuerza. Entonces, el tema es cómo vamos presionando desde la judicatura, a mí me parece que ese es un rol que le compete claramente a la judicatura, para ir mejorando estos estándares de litigación. Y yo creo que eso significa, en primer lugar, que los jueces de control de admisibilidad tienen que dejar de ser jueces que tienen una alta permisividad. Yo no sé si pasa eso en México, yo le voy a dar el ejemplo de Chile para no pelar a otro poder judicial. ¿Cuál es el nivel de control de una acusación y de la prueba que la sustenta en Chile? Bajísimo. Bajísimo. O sea, prácticamente no existe. Es casi nominal. Es decir, y entonces traspasamos todo el costo de la mala evidencia o de la evidencia de mala calidad al tribunal de juicio. Y en ese juicio recién, en algunos contextos, aparece el control real
de la calidad de esa prueba. A mí me parece que esa es la peor manera de concebir el modelo. Pues, precisamente si nos dimos la tarea de generar como obligatoria esta audiencia, porque esta debiera ser un filtro. El juez tiene que ser un gatekeeper, tiene que controlar, tiene un portero que tiene que controlar la evidencia, porque cuando toma decisiones en sede de admisibilidad, lo que está permitiendo es un mejor juicio. Y cuando nosotros estamos permitiendo un mejor juicio, lo que estamos haciendo es disminuir los factores de error en ese juicio, que no se van a acabar totalmente, pero los estamos disminuyendo. Entonces, desde la perspectiva de la legitimidad del sistema, es algo que es indispensable. Y eso significa, en sede de admisibilidad, empezar a hacer cosas como lo que usted está planteando. O sea, si alguien viene y me dice, mire, es que yo soy perito del Ministerio Público, no me dice nada. Lo que yo quiero saber sobre su estudio. Fíjese que hay algo que es siempre tema de contraexamen, pero que si yo quiero llevar a alguien para que un tribunal diga, me interesa escuchar a este señor, el mínimo no es solo el conocimiento, es acreditar, a lo menos de un nivel medio, la experiencia práctica, ¿no? Pues yo puedo tener a alguien que es doctor y es el jefe de la clínica, pero no ha hecho una pericia en 50 años, ¿desde que es jefe? Firma pericia, hace informe, da conferencia. Bueno, pero no hace pericia. Bueno, no me sirve ese señor. Entonces, esta lógica todavía ritualista y formalista de que el perito vale porque, entre comillas, es perito, es un absurdo. Lo mismo pasa con la actualización, ¿no? Muchas veces el gran problema de los peritos de listados oficiales y los peritos de servicios públicos es que efectivamente tienen un grado de competencia adquirido ¿cuándo? En los 70, en los 80, en los 90. ¿Cuál es su nivel de actualización? 0. O unos cursos, ¿cierto? Marca ACME por correspondencia. Entonces, pero si la judicatura no se pone a hacer este control, este filtro, usted lo que va a hacer es seguir trabajando con el mismo nivel bajo de pericia. Por eso, por ejemplo, yo desde la perspectiva de la defensa, a mí nunca me han gustado los modelos, como hay algunos en Latinoamérica, en que las defensas públicas tienen peritos propios. Yo prefiero un modelo de defensa pública, que también es complejo, pero un modelo de defensa pública que tenga recursos, o sea, que le permita salir al mercado a buscar un buen perito. Y a buscar un perito que además me permite la especialización, porque un control también de necesidad y de idoneidad no solo tiene que ver con ser perito, sino que tiene que ser con un perito en el área especializada, ¿verdad?, sobre la cual recae el objeto. Es el típico debate que se produce en los juicios. La pregunta es, ¿por qué tiene que producirse en el juicio? ¿Qué puede hacer un psiquiatra? ¿Qué puede hacer un psicólogo? ¿O por qué en este caso no nos sirve un médico general y nos sirve un especialista? Bueno, todo eso debiera ser resuelto antes, ¿no? A mí la idea es que este perito tenga una competencia ya definida que permita que el tribunal de juicio esté enfocado en lo que importa, ¿no? En la apreciación, en los procedimientos, en las conclusiones, pero no en que el juez de juicio esté chequeando qué clase de perito le llevaron. Eso no es razonable, ¿no? Por eso no es que uno aquí vaya a hacer un examen muy alto, pero tiene que tener un mínimo, un estándar que permita razonablemente pensar que ese juicio, que va a ser más caro, ojo, que va a ser más caro, que va a ser probablemente más largo, se justifica porque quienes están concurriendo como peritos van a aportar a la valoración del tribunal, ¿no? No van a ser un simple número, ¿cierto?, al tribunal. Gracias, Leonardo. No sé si hubiera otra pregunta. Yo quisiera, si es que no hay una pregunta, y aprovechando unos minutos de la presencia de Leonardo, quizás hacer alguna pregunta. Tengo clara tu posición, Leonardo, respecto al rol del juez, ¿no? Pero la realidad, sin duda, lleva a que todavía en nuestros sistemas está desarraigada la idea de que el juez mantenga distancia respecto a la actividad probatoria. Seguramente algún tipo de resabio, ¿no? Algún tipo de sesgo que va quedando en la formación de los jueces, pero eso predomina, ¿no? Yo pregunto, ¿no?, directamente si
claro, tú has establecido algunos límites, ¿no? Relacionados a la posibilidad de hacer algún tipo de control respecto a la información, pero muy básico, muy controlado, ¿no? En un caso reciente, ¿no? Un caso muy conocido en Perú sobre lavado de activos, ¿no? Que tenía que ver con actividad de minería, ¿no? Y de pesquería de hace 50 años atrás, ¿no? Donde toda la actividad era pericial, ¿no? Estamos hablando de pericias contables, financieras, de valorización, etcétera, ¿no? Eh, Al final el tribunal, haciendo uso, por cierto, de un esquema muy parecido al de Girona, ¿no? Eh, Hace un análisis muy sencillo, ¿no? Dice, bueno, eh, para esto el tribunal había ordenado durante el juicio oral, perdón, una pericia metodológica, ¿no? Para ver cuál de las metodologías, ¿no? En contrastación de pericias era la que sometía más a la regla de, ¿no? Rigurosidad científica, ¿no? Materia de consistencia, conocimiento científico, ¿no? Es decir, una pericia que solamente iba a encargar de analizar la base metodológica y científica de cada pericia. ¿Bien? Eso fue el desarrollo a nivel de prueba de oficio que desarrolló el tribunal. Pero luego, cuando hace su razonamiento, hace esta premisa. Si la pericia de cargo no supera los controles que yo voy a realizar respecto a los determinados elementos, ¿no? Cercanos o parecidos a la regla Dauber, no tiene sentido ya analizar las otras pericias, ¿no? Porque sin eso no hay prueba de cargo, ¿no? Entonces, claro, ahí también te das cuenta cómo es que al final de cuentas, ¿no? También, en cierta forma, hay un mensaje indirecto para los abogados. Oye, has hecho toda esta actividad probatoria, ¿no? Innecesaria, porque acá el núcleo, ¿no? Como se dice, la médula del problema era finalmente si es que esa prueba de cargo era idónea para generar certeza respecto a los aspectos, ¿no? Entonces, yo no sé qué opinas respecto a esa posibilidad de hacer estas pruebas, pruebas de oficio metodológicas. Yo no sé si llega a ser una pericia sobre pericia, una metapericia, pero pues, es muy parecida. A mí no me parece. O sea, me parece que si yo hago una pericia y esa pericia supone la aplicación de un conocimiento técnico, quien tiene que justificar por qué esa metodología y no otra. ¿Por qué la metodología que yo utilicé eventualmente es mejor que la de los peritos de la contraparte? ¿Cuáles son los niveles de error que eventualmente se presentan? ¿Cuáles fueron las condiciones óptimas o no de realización de las pericias? Porque también hay un mundo teórico, ¿verdad? Esto es como los remedios. Uno compra una aspirina y se la toma nomás, pero si uno sacara el papel que viene la aspirina, saldría arrancando. Dice, mire, puede causarle que se le caiga un ojo, que se desingre. O sea, ¿por qué? Porque, claro, son factores que suponen un contexto óptimo. Entonces, las pericias se defienden y las pericias se cuestionan desde la perspectiva de otro. El que un tercero, a mí me cargan los terceros, el que venga un tercero y diga, mire, no, para mí la pericia del señor Moreno es la buena, la pericia del señor Luis Reina está mala. O, peor, las dos están malas y por lo tanto usted juez opte por esta otra que yo voy a hacer. A mí me parece que no es la manera de resolver el problema. Porque de nuevo, y me parece curioso que modelos racionalistas propongan esto, porque de nuevo, ¿en quién estás haciendo descansar el razonamiento? En el perito, en este tercero. ¿Pero por qué lo hace? Porque el modelo neoinquisitivo te decía que a ti te correspondía buscar la verdad. Y para indagar esa verdad, entonces tú podías recurrir al aparato público, entre ellos los peritos designados directamente por el tribunal. Acá el sistema opera de otra manera. Lo que pasa es que hay ámbitos donde esto que voy a decir es brutal, particularmente porque están amigos, bueno, Chile está mostrando lo mismo, pero están amigos de México y de Perú. Pero lo que dice Binder a mí me parece inamovible. El juez al que él tiene que exigirle la acreditación de sus acusaciones al Ministerio Público. Y si el Ministerio Público no lo hace, entonces lo que ocurrió es que fracasó la persecución penal. A nosotros nos da pánico todavía eso. Y curiosamente a los que les da más pánico es a los jueces. O sea, los jueces todavía se sienten responsables del resultado de las causas.
Mil explicaciones, la prensa, los políticos, todo lo que usted quiera. Pero de una perspectiva ideológica, una de las ventajas que tiene el sistema acusatorio adversarial para el juez es que usted dejó de tener sobre los hombros la responsabilidad de la gestión directa del conflicto. Usted administra, permítanme decirlo así, el debate entre las partes. Y por lo tanto, si alguno de ellos tenía obligación de probar o de justificar y no lo hizo, entonces lo que corresponde es que el juez resuelva en ese contexto, ¿no? Ahora, sí me parece, a propósito de lo que estás diciendo, que una buena sentencia debe hacerse cargo de toda la prueba actuada en juicio. Ya sea para descartarla, ya sea para aceptarla, o ya sea para construir el razonamiento de descarte de una de ellas. Es decir, en tu ejemplo, probablemente en las pruebas de parte, habían elementos que hubieran servido de anclaje para eventualmente, siguiendo la lógica de este perito oficial, haber descartado la pericia del Ministerio Público. A mí no me parece que un juez pueda... La gran diferencia, esto es muy bonito también, pero también mucho más, la gran diferencia de los modelos tradicionales es que, voy a decirlo de nuevo bruto, que usted operaba con un modelo en que lo importante era la decisión y luego usted buscaba el anclaje de esa decisión. Y entonces usted tenía, permítanme lo vulgar, 3 manzanas y 3 peras, usted podía fundar su fallo fallando manzana o pera, porque usted decidía y después tomaba las peras o las manzanas. La gran gracia que tiene el modelo, los modelos más modernos es que le dicen, no, eso es trampa. Eso es una simple selección de información. Eso no es valoración de información. La valoración de la información supone la valoración integral de toda la prueba producida. Eso es lo que permite justificar su razonamiento. Y eso tiene una finalidad además propedéutica. Es decir, si un juez no se hace cargo de todos los extremos de la acusación y la evidencia que lo justifica, entonces tampoco va fijando estándares respecto de los litigantes de saber cuáles son las, permítanme decirlo, expectativas razonables de un juez sobre lo que yo tengo que justificar o no. Entonces, una sentencia siempre tiene que hacerse cargo de toda la evidencia. Podemos discutir, y esto también es bonito, es si este estándar de más allá de duda razonable es algo que pese a que tiene un nombre pétreo, ¿verdad?, se mueve de distinta manera. Es decir, cuando yo exijo a la acusación el establecimiento de los extremos de su acusación, hecho punible y participación, uno podría decir ese estándar es muy alto. No quiero ponerme dónde, porque si no, una pelea infinita, ¿verdad? La pregunta es, ¿y el estándar para solver es el mismo? Yo creo que no. Yo creo que es no sé cuánto, pero es un poco más bajo. Es un poco más bajo. Es decir, esta regla de distribución de riesgo democrática te impone no solamente que la acusación justifique su pretensión, sino que tú racionalmente puedas descartar otra interpretación posible de los hechos favorables a la defensa, ¿no? O sea, siempre está combinado, ¿no?, la acreditación suficiente con el descarte de otra opción razonable. Y si esa opción razonable aparece, bueno, a mí me parece que, de nuevo, la tarea razonable de ese juez es de absolver. Por eso es tan importante fundarte en toda la prueba, porque eso le va a dar una orientación a quien pierde o a quien gane de cuál es el estándar de ese juez, ¿no? Porque el estándar no es algo tan pétreo fijo como nos gustaría, no es que tampoco es tan simple, pero no es la simple preponderancia de prueba, digamos. Claro. Gracias, Leonardo. Bueno, no veo más preguntas. Bueno, Leonardo, te agradezco nuevamente. No, Y bueno, un poco la conclusión es que, ya que veo ahí una pequeña imagen de los videos, nos queda un largo y sinuoso camino en el tema de la prueba. Buenas noches a todos. pero yo creo, perdón, Luis, con Dale, esto yo dale. termino, yo creo que este tipo de conversatorios, de experiencia de distintos países, es indispensable, porque yo creo que tenemos que asumir nuestra precariedad. Somos aprendices. Y por lo tanto, en la medida que discutimos los temas, en que no necesariamente acogemos planteamientos foráneos porque se nos dijeron,
sino que tratamos de construir una lógica de un modelo acusatorio adversarial a la latinoamericana, si quieres tú, en que hay bases más o menos esenciales, pero que le damos cierto contenido o somos capaces de generar ciertas excepciones, ¿no? Como aquí planteaba la magistrada, en ciertos ámbitos de cierta criminalidad o de cierta naturaleza, donde puede aparecer el foco de hacer prevalecer ciertos intereses. Bueno, es lo que estamos haciendo permanentemente. Antes todos los niños iban a declarar, ¿verdad? Después apareció la cámara Gesell, después aparecieron las videoconferencias y hoy día están imperando las entrevistas únicas. Claro, si uno lo mira desde una perspectiva abstracta, dice, oh, se está deteriorando el contradictorio. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿dónde hay ciertos intereses que deben ser plausiblemente custodiados en el proceso sin deteriorar significativamente el modelo de construcción de verdad que significa el acusatorio adversarial? Pero eso no significa que no puedan haber límites. Claro. Bien, gracias Leonardo. Gracias a todos. Muy buenas noches. Un gusto, nos estamos viendo.